noches. Les queríamos presentar a don Juan Antonio Montes, que él es chileno, discípulo del profesor Eugenio Correa de Oliveira. Él fue educado en el seno de una familia tradicional, recibió la formación de la Congregación de los Sagrados Corazones durante su vida escolar. Fue un estudiante distinguido y desde los 15 años se destacó en la defensa de los ideales católicos, formando parte de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, TFP, desde su fundación. Y años más tarde, ya adulto, dirigió la misma entidad durante varios años. Actualmente preside la Fundación de Estudios Culturales Roma y dirige dos de sus ramas, dos de sus actividades que se llaman Credo Chile y Acción Familia. Escribe artículos para revistas de varios países. Desde el año 2012 contó su programa de radio semanal y también es autor o coautor de varias obras publicadas en Chile. Una de ellas es La Revolución Cultural, un smog que envenena a la familia chilena, Los muertos no callan, sobre el aborto, Chile 40 años después, junto con el economista Carlos del Campo García Huidobro. A raíz de las agitaciones de Chile del año 2019, escribió Chile en llamas, un show muy bien montado. Y hay un libro que algunos aquí ya tienen, que es Desde la teología de la liberación a la teología ecofeminista, una revolución enquistada en la Iglesia. Justamente de ese tema nos viene a hablar ahora, ¿no? Estamos en la Semana Santa, es una semana en que nos invita a meditar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a hablar pues de un aspecto de la pasión de la Iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es como que una renovación de la pasión de Él, ¿no? Digamos, encarnado en su Iglesia, tergiversando lo que es la doctrina de Jesucristo, ¿no? Deformando totalmente la Iglesia, ¿no? Una de las tantas corrientes que hace que eso hoy en día es justamente la teología ecofeminista. Bueno, dejo la palabra con don Juan Antonio Montes. Bueno, comienzo por decirles que me siento muy honrado de poder dirigirles la palabra, de poder estar aquí en la ciudad de Lima. Muy honrado y muy gratamente sorprendido porque llegué, hoy día es martes, ¿no? Sí, yo llegué el lunes en la mañana y he podido dar un poco de vueltas por Lima, que la veo muy bonita. Yo hacía muchos años que no venía. Y sobre todo me ha impresionado mucho la catolicidad que todavía se mantiene, gracias a Dios, en este bendito país. Que cuando estábamos entrando con la valija y qué sé yo, un señor paró en la puerta así, viendo la imagen, e inmediatamente se puso a rezar. Son gestos que, para quien viene de un país que lamentablemente ha sido laicizado sistemáticamente y de décadas, sorprende mucho y agrada mucho, como sentirse en casa, porque la catolicidad es justamente eso, la catolicidad es la universalidad, y cada católico se siente bien en su casa donde ve católicos, ¿no? Ya sea en Ghana, ya sea en otro continente, en fin. Así que es particularmente una satisfacción poder tener este encuentro. Solo que el tema del encuentro lamentablemente es lo contrario a la catolicidad, digamos, ¿no? Yo espero que ustedes, los que compraron el libro y ya lo leyeron, no se repitan el plato, pero en fin, hay algunas actualizaciones desde lo que el libro se editó. Les comento en dos palabras por qué publicamos este libro. Yo me acuerdo que estaba haciendo unos trámites en el centro de Santiago, el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno socialista de ella, ya había habido otro anterior, pero ese fue su primer gobierno socialista, y veo un enorme cartel que dice marianismo y diversidad, ¿no?
y una imagen de Nuestra Señora de Lourdes, con un pentón, digamos, colgando del frontis de la Biblioteca Nacional, que es un edificio muy grande. Me llamó mucho la atención que la Biblioteca Nacional obviamente depende de autoridades gubernamentales, por lo tanto socialistas y por lo tanto ateas, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto de marianismo con un gobierno socialista, ¿no? Y ahí entonces no entré yo directamente porque tenía miedo de que como yo ya tengo una cierta trayectoria en la lucha de la contrarrevolución, me identificara muy rápido. Entonces le pedí a un joven de nuestro movimiento que fuera y que asistiera a estas charlas y averiguase qué es lo que había por detrás. Y resulta que ahí nos enteramos de que este marianismo y la diversidad era una serie, un ciclo de charlas que daban religiosas, pero no desde el punto de vista religioso, laicos sobre el tema religioso. Estaba todo cruzado, ¿no? Y ahí fue que empezamos a ver de que estas expositoras, entre ellas religiosas, como digo, altamente calificadas en el Arzobispado de Santiago, defendían las tesis de una teología ecofeminista. Hasta ese momento yo nunca había oído hablar de la expresión, si bien es cierto que la expresión ya era antigua, porque como veremos en el PowerPoint, fue creada en el año 70 por una socióloga francesa. Pero ahí fue que empezamos a recolectar revistas, libros de esta gente y empezamos a ver que había una revolución debajo de los pies, de la cual, por lo menos yo, que tengo muchos años de militancia en la TFP, no conocía. Y me pareció que era importante, y sobre todo, el punto que me pareció más grave era que era una desvirtuación de la devoción mariana. O sea, era un atentado directo contra lo que la Iglesia siempre ha enseñado a la Santísima Virgen. Y en cuanto tal, nosotros que tenemos la honra de ser esclavos de la Santísima Virgen, según la fórmula de San Luis María Griñón de Montfort, nos toca nuestra propia honra, es Nuestra Señora, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. Y entonces ahí fue que empezamos a redactar, lo publicamos y lo mandamos a los obispos en el Vaticano y lo mandamos a los obispos en Santiago. Perdón, en todo Chile. Y también se lo mandamos a otros cardenales, entre ellos al cardenal Bergoglio, que en esa época estaba de arzobispo de Buenos Aires. Y me llamó mucho la atención que los que tuvieron la paciencia de leer el libro se dan cuenta de que lo que está allí denunciado es una revolución brutal, de carácter satánico, la negación de la doctrina católica. O sea, si estamos en una lucha, un ejército contra otro ejército, y alguien le dice al ejército bueno, digamos, al ejército de la luz, a los generales o a los responsables, a los comandantes del ejército de la luz, cuidado porque está habiendo una infiltración en sus filas y están carcomiendo sus convicciones, lo lógico sería, por lo menos, que los comandantes dijeran: agradecemos la información, lo mínimo, ¿no? Tomamos conocimiento de esto, agradecemos la información, tomaremos las medidas, lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Ni una respuesta. Dos o tres que dijeron: agradezco el envío de su libro, atentamente obispo tanto. Solo uno, para no ser injusto, solo uno, que en paz descanse, dijo: esto aquí es una revolución que quiere destruir la Iglesia. Fue uno que en ese momento era arzobispo de Concepción, no sé si ya era emérito, un arzobispo importante, pero todo lo demás una especie de silencio completo. Ahora, cuando el comandante de un ejército le informan de una situación de esta naturaleza y no acusa recibo ni toma medidas, uno se pregunta si él también no hace un poco parte de esta misma revolución. Obvio, ¿no? ¿Hasta qué punto es una cosa que todavía
no se puede precisar porque es difícil precisarlo. Pero sí la sospecha queda pendiente. Entonces, como el tema es un tema un poco denso, digamos, en el sentido de que es mucha doctrina y muchas cosas, me pareció que era más interesante pasar un PowerPoint con los textos seleccionados del libro y después podemos hacer un debate, una pregunta, respuesta, en fin, para que no quede solamente un texto. No sé si están de acuerdo con eso. Entonces, si es así, yo le pediría a Rodrigo si puedo pasar ya. Quizás se pueda apagar la luz del centro para tener una mayor visibilidad de eso. ¿Arriba? Bueno, yo puse ahí, 2011 fue que salió la primera y única edición, una revolución incipiente en esa época, era incipiente, ¿no? Que hoy día, 2023, es patente. Vamos pasando. Aquí hay un antecedente muy interesante, porque que es la primera denuncia que hizo el profesor Plinio Correa Oliveira al movimiento que en esa época era considerado un movimiento muy sano, que era la Acción Católica. El doctor Plinio fue presidente de la Acción Católica de San Paulo y escribió este libro en defensa de la Acción Católica. Y en este libro, que él defendía la doctrina católica, y él ya denunciaba una infiltración gravísima en la Acción Católica. Él decía, el espíritu de nuestro siglo, desde el año 43, se infiltró así en ciertos rangos del movimiento litúrgico, de la Acción Católica y de la acción social. Pasa la otra, por favor. Si hay una contradicción, esta contradicción se explica. La nota común de ambas actitudes, yo que no queda muy claro, pero es, por un lado, los de la Acción Católica decían que los laicos tenían que tomar mucha posición dentro de las decisiones de la autoridad eclesiástica, y por otro lado decían que había que relativizar las normas morales. Entonces el doctor decía, bueno, pero si ustedes tienen responsabilidad, tienen que tomar medidas que sean lo contrario de diluir la doctrina, tienen que vigilar la fe, digamos, ¿no? Entonces, esta contradicción, ¿cómo se explica? Es que ambas actitudes quieren acabar con la autoridad y acabar con la moderación en las costumbres, o sea, la pureza, digamos, de las costumbres. Vamos a pasar. Eso es el año 43. Por este libro el doctor Plinio fue exiliado de todos los movimientos católicos, le pasó la persecución más brutal, perdió los cargos que tenía como abogado, fue directamente exiliado. Aquí pasamos ahora a la situación nuestra. El Papa Juan Pablo II, cuando obviamente que el Vaticano estaba muy al tanto de estos movimientos feministas que querían la ordenación de mujeres, cosa de las cuales la teología ecofeminista, vamos a ver, es uno de los adalides, él decidió sacar esta carta apostólica, Ordinatio Sacerdotalis, en que dice lo siguiente: venerables hermanos del episcopado, la ordenación sacerdotal desde el principio, o sea, el principio de la Iglesia, ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres. ¿Pasa la otra? Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Esa redacción de la carta del Papa, los términos no son cualquiera, son justamente para definir la infalibilidad. Cuando el Papa se pronuncia sobre un tema de fe y moral a toda la Iglesia universal y con la intención de declarar, el verbo es declarar, esa doctrina es infalible, porque si no estaría a las puertas del infierno prevaleciendo sobre las del cielo. Entonces, hay aquí, creo que esto fue el año, si mal no recuerdo, el año 94,
una definición clara. Ustedes ven que los términos no podrían ser más precisos. Vamos. Y este es el texto del catecismo sobre el tema de la homosexualidad, castidad y homosexualidad. O sea, apoyándose en las, yo estoy leyendo solamente las cosas amarillas para ir ganando un poco de tiempo. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. También es un texto clarísimo, ¿no? Con este texto nosotros nos valimos para ir al Congreso en Chile cuando se estaba tramitando la unión de los homosexuales y mostrando de que la Iglesia Católica era clarísima en esta materia, que la mayoría chilena era católica y por tanto democráticamente no debía ser aceptado estos proyectos de ley. Bueno, eso es la doctrina católica. Vamos a pasar ahora a las tesis de este trabajo que me tocó hacer. La corriente teológica ecofeminista no se limita a un pequeño grupo de religiosas, sino a una corriente eclesiástica internacional poderosa que propone una nueva forma de entender el cosmos, la religión e inclusive a Dios mismo. O sea, no estamos hablando aquí de unas monjitas extraviadas que, digamos, medio arterioscleróticas, que soñando una religión desalienada hicieron esto. No, esto es un movimiento grande y poderoso que está en el mundo entero. Bueno, llevan más adelante los postulados igualitarios de inspiración marxista comenzados por la teología de la liberación. Yo creo que ustedes, varios deben haber asistido a las charlas que hizo don Julio Loredo sobre el tema de la teología de la liberación. Esto es un paso o varios pasos más adelante, en el sentido, o más abajo, digamos, en el sentido de la teología de la liberación. Cuenta con aliados en distintos niveles de la Iglesia y con medios de difusión para poder llevar adelante una mística de deconstrucción y relectura de las verdades de la fe. Esta palabra deconstrucción es una palabra muy repetida por ellos, es una palabra que, digamos, un neologismo inventado por un filósofo francés de apellido Derrida, que él sostenía que las verdades eran constructos, eran frutos de una cultura que se construía. Entonces, por ejemplo, la fidelidad conyugal es un constructo, o sea, poco a poco las personas fueron llegando a explicitar una idea, pero que podía ser otra idea. Entonces, estas ideas no hay que negarlas, decía, hay que deconstruirlas, o sea, sacarle las bases que la hicieron posible. No sé si queda claro, es en cierto sentido es peor que una demolición, porque una demolición hay una máquina enorme que tira la pared, que sale polvo, que ensucia todo, que todo el mundo lo ve. La deconstrucción no, es un trabajo de zapa, cultural, de abajo, y que mucha gente no ve y cae. Bueno, sigue por favor. En nombre de la fe están pervirtiendo las conciencias de otras religiosas y laicas para aceptar como natural el aborto, los llamados derechos sexuales, las uniones homosexuales. Quinto, bajo el pretexto de ecología profunda ponen en jaque cualquier iniciativa privada. Sexto, agudiza el proceso de autodemolición descrito por la educación por su santidad Pablo VI. Séptimo, avanza sin encontrar la resistencia ni las vigilancias de parte de quien deberían coartarla. Esta fotografía de abajo es una fotografía tomada en estas charlas a las cuales yo hice mención al principio de la marianismo y diversidad. La segunda mano de izquierda a derecha es una lesbiana muy conocida en Chile porque protagonizó una serie de episodios mediáticos, y el que está a la derecha es otro también del mismo corte, intelectual y profesor, etc. Vamos a pasar. Octavo, se sirve también de las universidades católicas, y esta fue otra
desagradable sorpresa ver cuánto esto está metido en las universidades. O sea, la gente joven que está estudiando está siendo pervertida por estas doctrinas. Los alumnos van siendo introducidos en una visión de lucha de roles entre el hombre y la mujer, para concluir como ideal una relación de completa igualdad entre las más diversas orientaciones sexuales. Entonces, por eso es que hoy día le están poniendo L, B, G, T, Q, R, más, ¿no? O sea, todo vale, ¿no? Noveno, tal doctrina ecofeminista está consiguiendo imponerse en el imaginario colectivo por una propaganda que favorece las tendencias hacia una neobarbarie. O sea, esto no es una cosa que vaya a contrapelo, por así decir, que vaya contra la tendencia, la corriente generalizada. No, esto es una especie de motor o de ventilador que le da mucho más propulsión a una tendencia que ya existe en la sociedad, que es esta misma. Décimo, en consecuencia, constituye un deber de católicos, especialmente de quienes se consagran a la defensa de la familia, denunciar esta revolución al interior de la Iglesia. Esos fueron los, por así decir, los 10 propósitos por los cuales sacamos el libro. Hicimos este esta súmula de punteo, digamos, para presentar el libro, y lo mandamos así a los obispos, para que hoy día la gente no lee nada. Entonces, para que por lo menos con esos 10 puntos le quedase una cosa en la cabeza, ¿no? No sirvió mucho efecto. Y eso que está a la derecha era el folleto que repartían dice de noviembre del 2009 a marzo del 2010. Un espejo para obrar, un reflejo para pensar, y una imagen de Nuestra Lourdes. O sea, impreso por gracias al gobierno socialista y ateo. Bueno, vamos pasando. Es un díptico que se abre y ahí venía adelante. Esta fue la mujer francesa que definió, digamos, que acuñó el término ecofeminismo, y dice, estableciendo la conexión ideológica que existe entre la explotación de la naturaleza y de las mujeres al interior del sistema jerárquico patriarcal. O sea, por así decir, fue una, así como Lutero para la Reforma Protestante, esta fue para esta revolución, acuñó el término. Ella ya murió, está en sus últimos momentos ahí, no se ve probablemente una persona muy piadosa, ¿no? Vamos pasando. Bueno, aquí vamos a tener que introducirnos a un poco a lo que nosotros encontramos, ahí los textos, ¿no? Puede ser un poquito tedioso, pero en fin, no para estudiar la cosa hay que ver el veneno cómo se compone. Esto es, todo lo dice ella. Para conseguir salvar tanto a la mujer cuanto a la naturaleza de su permanente sometimiento, se debe comenzar por deconstruir, y toman el término de Derrida, todos los mitos y creencias que la sociedad patriarcal, las Sagradas Escrituras y la doctrina católica inculcaron desde el Génesis hasta ahora. O sea, no puede haber una revolución más brutal. Es negar desde el Génesis, o sea, desde la creación de Dios, ¿no? Hasta ahora. De este modo se llegará a una sociedad andrógina. Bueno, esto lo puse yo, no es de ellos. Se llegará a una sociedad andrógina donde no existirán géneros ni dualidades, y donde todos los seres vivos y muertos coexistirán en el respeto de las normas olvidadas de la diosa madre, la naturaleza. Ellos cuestionan mucho lo que ellos llaman el dualismo, ¿no? Que es verdad y error, vicio y virtud. Ellos dicen que todo es una sola cosa, incluso vida y muerte es una sola cosa, que el dualismo del raciocinio humano dividió todo, pero que no, que todo es una energía originaria que cambia solo de estatus, ¿no? Pero que es todo lo mismo. Pero en fin, y ahí tenemos 2 revistas. Programa de Género y Teología, Santiago 2004, Mujeres, Espiritualidad y Vida Cotidiana, guía metodológica para muchas gracias, para 14 semanas de Teología de la Mujer. O sea, ya llevaban en ese año 14 semanas preparando monjas y religiosas. Este es el Centro Diego de Medellín,
que es el centro de, que era de la teología de la liberación y que obviamente asumió la teología ecofeminista. Y después el departamento de género y teología. Después nos vamos a encontrar con estas mujeres, Doris Muñoz y María Palma Manríquez. Una de ellas había querido ser monja y se transformó en una de las mayores activistas de esto. Vamos pasando. Este es el libro, por así decir, que resume la doctrina. Es un libro muy grueso, que fue editado por esta Mary Judith Ross, no estoy viendo bien ahí, Ute Seibert y esa Skrupp, no sé cómo se pronuncia, Horup o Skrupp, no sé. Esta Mary Judith Ross fue una monja de Merignoll, si mal no recuerdo, que después se hizo teóloga de la liberación y después se hizo teóloga de la teología ecofeminista. Ute Seibert es luterana y también teóloga de la teología ecofeminista, y son las dos que se movió más. Y ella hizo un recuento del pensamiento de la teología ecofeminista en este libro. Pon el título, por favor. Del cielo a la tierra, una antología de la teología feminista. Y realmente me sirvió mucho porque venía, por así decir, el veneno en estado puro, ¿no? Es como más o menos un químico que tiene que empezar a ver cómo se compone esta cuestión, digamos. Daba todo el ADN de esta doctrina. Vamos a pasar. La teología feminista está dentro del libro con su interpretación del cuerpo humano físico como absolutamente central. Su espiritualidad está cimentada en su sensualidad, sexualidad. Así, la teología feminista es un gran quehacer ecuménico de contar historias, celebrar, criticar nuestras tradiciones. Eso dice todo y no dice nada, ¿no? Pero si uno va escarbando, esta es otra teóloga americana, y todos son profesores de universidades y autores de muchas publicaciones. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo allí? Que la teología católica parte de Dios, y por eso se llama teología. Teología, o sea, estudio de Dios. Y parte de Dios, y de los atributos de Dios va llegando hasta las particularidades más pequeñas. La teología ilumina todo lo que es el pensar humano, ¿no? Y por eso que la ciencia más noble y más alta, ¿no? Porque es el estudio de Dios. No se podría estudiar nada más alto que Dios. Ellos, ellas y ellos, porque aquí también no valen los sexos, sino los géneros, los roles, qué sé yo, consideran que no, que esta teología debe empezar en el cuerpo, y en el cuerpo en la sexualidad. O sea, ese es el centro de donde parte esta teología, ¿no? Ni siquiera podríamos decir en la racionalidad, porque las teologías erradas, mismo la teología de la liberación, parte de la racionalidad. Ellos hacen un raciocinio equivocado de lucha de clases. Pero hasta Marx decía que su libro era el comunismo, el marxismo científico, ¿no? El comunismo científico. Por tanto, hasta la teología de la liberación, por así decir, el raciocinio era todavía considerado matriz del conocimiento, ¿no? Esta gente ya considera que no es así. Y eso es lo que ellos consideran que debe ser. Bueno, vamos un poquito más rápido porque si no... El carácter cambiante y dinámico de las relaciones y por ende la teología misma, ni Dios, ni la encarnación, ni el pecado, ni la reparación. Nosotras, las feministas, asumimos la prerrogativa de transvalorar las normas, tradiciones cristianas o religiosas, tal como el supuesto que el orgullo es pecado. O sea, nosotros sabemos bien que en la historia del Génesis, el pecado fue de Lucifer, que le dijo a Eva: seréis como dioses si coméis de este fruto, ¿no? Por tanto, fue el pecado del orgullo, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos quieren negar, ese primer pecado. Eva y la serpiente, el mito fundacional del patriarcado.
Sin embargo, aunque la serpiente demostró tener razón y Yahvé quería impedir que la pareja conociera el bien y el mal, la serpiente recibe castigo. Vean cómo es una cosa, pero de una maldad, ¿no? Y junto con la serpiente que recibe castigo, la mujer, por ser el instrumento del cual la serpiente se sirvió, también es sometida por el hombre. Y este es el raciocinio de la patriarcalidad con el cual hay que deconstruir. Vamos a pasar. Las mujeres quedaron subordinadas a los hombres y se convirtieron en las responsables de aplastar la antigua fuente de fortaleza y comodidad, es decir, a la diosa en forma de serpiente. O sea, para ellos, la diosa en forma de serpiente, o sea, el demonio, porque eso es lo que nosotros, la doctrina católica nos enseña, que el demonio tomó forma de serpiente, era la causa de la fortaleza y comodidad original. Y la mujer fue sometida a aplastar. Ustedes se acuerdan que la palabra aplastar es: ella te aplastará la cabeza, ¿no? Fue la promesa que Dios le hizo a nuestros primeros padres cuando fueron expulsados del paraíso terrenal, ¿no? Ellos invierten todo y dicen que la mujer fue sometida y quedó condenada a aplastar la cabeza de esta diosa original que era la serpiente y que es la serpiente. Vamos. Por tanto, ustedes ven que esto es profundamente satánico. Esta es acaba de fallecer esta mujer, rumana alemana, pero se casó con un norteamericano y fue profesora de Harvard, profesora de las principales universidades norteamericanas. Se llama Elizabeth Schlusser Fiorenza, y sobre ella también hay textos que comenta el Papa Benedicto XVI como siendo una muy mala teóloga, digamos. O sea, es muy conocida esta mujer. Al exorcizar el mal estructural internalizado del sexismo patriarcal y llamando a toda la Iglesia a la conversión y arrepentimiento, el feminismo cristiano y la teología feminista rescatan el derecho y poder de articular nuestra propia teología para convertirnos en eclesia de mujeres, mujer-iglesia. O sea, ustedes ven que como esto no es una cosa así, un desvío, no, esto es una doctrina clarísima, ¿no? Vamos pasando. Los límites éticos. En una sociedad patriarcal, los límites de los comportamientos, o sea, la moral, son establecidos por las autoridades, o sea, obispos, papas, doctores de la iglesia, en general masculinos. Son ellas los que definen los papeles masculinos y femeninos y las reglas de convivencia social. Entonces fue Moisés que recibió la tabla de la ley, que dijo no codiciar a la mujer del prójimo, no fornicar, en fin. Eso siempre han sido los hombres y han sometido a las mujeres. Y ahí tenemos una revista, esa revista es una revista que estas mujeres sacan, que se llama Conspirando, o sea, el nombre no podría ser más apropiado, es una conspiración, que se llama Erotismo y Espiritualidad, que es irrepetible, digamos, el contenido. Esa Ivonne Guevara es una monja brasileña que ha sido y es una mujer anciana, ya todavía vive, pero ha sido la que ha hecho conferencias por toda América Latina y ha pervertido conventos enteros y religiosas, y es de una maldad y de una sistemática en esta doctrina. Ivonne Guevara, el limbo y el placer, chakras y arquetipos, un puente entre erotismo y espiritualidad. Bueno, ese es el tipo de contenido de esta revista. Vamos pasando. Esta es una profesora de espiritualidad, erotismo y sexualidad en la Universidad Javeriana de Bogotá, por tanto la Universidad de los Jesuitas de la ciudad de Bogotá. Es también el momento de la crítica de las formas de límite ético. O sea, ustedes ven cómo se repiten los conceptos, ¿no? No debe haber límite ético. ¿Qué quiere decir no haber límite ético? Es que no debe haber moral. O sea, es sin límite, es sin moral, ¿no? Ética es el procedimiento, la conducta.
En nuestras iglesias, nuestros textos sagrados, nuestras instituciones parecen insuficientes ante los desafíos de la historia actual. Sus criterios y sus límites no nos satisfacen como antes. Ahora, si ustedes se fijan en esa mujer, eso podría ser una doña casa, una profesora, digamos, conservadora. El aspecto de ella no es un Che Guevara feminista, digamos. Y ella está enseñando esto en la Universidad Javeriana. Bueno, vamos. Aquí tenemos una pregunta bueno, pero ¿cómo puede ser que conventos, órdenes religiosas que hicieron votos de obediencia, pobreza y castidad estén metidos en esta doctrina? Entonces, para entender eso que es inintendible, hay un religioso que se llama Diarmuid O'Murchie, que es irlandés, que fue censurado por el tiempo Cardenal Ratzinger, y hoy día nuevamente es una gran autoridad que explica cómo deben ser entendidos los votos religiosos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice vida religiosa en el siglo XXI. Él nació en el 47, por tanto ya bastante, tiene sus cuantos años, bueno, este es el libro Reinventar la vida religiosa. ¿Cómo se reinventa la vida religiosa? Vamos pasando. El voto de celibato como voto de relacionalidad. Hasta donde entendemos, el voto de celibato es la abstenencia de la vida marital en consagración a Dios y a la Santísima Virgen. Eso siempre se entendió así, el voto de castidad. Él dice no. Renombrar el voto de celibato como el voto de la relacionalidad. Si el célibe debe abstenerse totalmente de la intimidad sexual genital, sigue siendo una pregunta abierta. Es una cuestión secundaria. En el inconsciente colectivo de nuestra especie hay una sospecha secreta de que el sexo es una forma para llegar a Dios y a lo sagrado. O sea, es el concepto que veíamos antes de esa misma religiosa. Eso está, pobreza, celibato y obediencia. Pasa por favor a la próxima. La próxima. Demoler muchas de nuestras categorías definidas. ¿Se acuerdan que ellos decían que la dualidad, la definición de los conceptos, ellos lo aborrecen? Heterosexual, homosexual, bisexual, esos son conceptos que no deben existir. Como criaturas sexuales, nuestra sexualidad es un continuo que puede adoptar varias expresiones. Por sobre todo, relacionarnos con calidez y amor con otros seres humanos. O sea, eso es el concepto de celibato para que es un doctor de la iglesia, es un religioso, y que enseña a orden religiosa, como vamos a ver dentro de poco. Bueno, vamos. El voto de pobreza. ¿En qué consiste el voto de pobreza? El voto de mutua sustentabilidad. Volver a casa a nosotros mismos como criaturas planetarias cósmicas que le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos a la creación, nos ha Dios, evidentemente, de la cual hemos evolucionado. La Tierra no es un objeto entregado para nuestro sustento o inclusive para nuestro deleite, es el vientre primordial que engendra todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Este es el concepto de la Pachamama, la Madre Tierra. Vamos. Este es el religioso. Esta fotografía la encontré hace pocos días atrás. Ustedes ven que el logo que está a la izquierda es el logo del sínodo de la sinodalidad, ¿no? O sea, el sínodo de la sinodalidad está bajo esta doctrina, ¿no? Y de este logo sale una bandera del arco iris que dice el cuerpo de Cristo herido, quebrado y excluido. O sea, haciendo un pandan entre la pasión de nuestro Señor y la pasión de los homosexuales. Una blasfemia, ¿no? Pero esto está haciendo curso que este religioso está haciendo para preparación para el sínodo de la sinodalidad en Escocia. Vamos a pasar. Este mismo sacerdote creo que es otra de las ediciones escocesas que pone LGBT católicos LGBT, un guía para un ministerio inclusivo, ¿no? La palabra inclusivo es una palabra hoy día que el doctrina llamaba palabras talismánicas.
palabras que se repiten permanentemente pero que no se sabe muy bien qué quiere decir, ¿no? Inclusivo es que no se puede excluir nada, ¿no? Y que todo debe ser aceptado, ¿no? Lo mismo que no discriminación. Bueno, esas son las palabras que ellos... esta es la institución, en la red de laicos católicos de Escocia, que se presenta inspirada en los principios del Concilio Vaticano II y que busca hacer de los valores del Evangelio una realidad vivida en nuestro mundo moderno, y en Laudato Si, la visión del Papa Francisco de escuchar y responder al grito de los pobres y el grito de la tierra. Ahí ustedes ven lo mismo, ¿no? El grito de los pobres fue el grito de la teología de la liberación, que era excluyente de la naturaleza. Esto incluye la naturaleza. Debería haber puesto también ahí a los... Las sesiones de diálogo, reflexión y oración comenzarán el 23 de febrero y se finalizarán el 31 de marzo. En ellas se abordan temas como la comprensión de problemáticas LGBTI en el 2022, la inclusión total, las escuelas católicas, así como la sexualidad y la espiritualidad. O sea, ustedes ven que esto es como topos, que si este piso, digamos, estuviese corroído por debajo y uno pisa, y se cae para abajo, y allá lo mismo. Entonces, esta casa está minada por dentro, o sea, está corroída toda, ¿no? Pero es todo por todos lados, es una cosa realmente muy impresionante. Bueno, vamos. Este es el calendario, digamos, de estas reuniones: inclusión y diversidad, el ministerio LGBT y en la parroquia, en el contexto parroquial, LGBT, inclusión en los colegios católicos. Entonces, quienes dan la charla: Fray Richard Mackay, Angela Sohn, Gemma Simons, Diamond O'Murchun, sexualidad y espiritualidad. O sea, ustedes ven que estos son temas que se están dando permanentemente. Esto es materia de enseñanza desde niños hasta monjas de no sé cuántos años. Pasa, por favor. Esta Gemma Simons es hermana de la Congregación de Jesús, directora del Instituto de Vida Religiosa y profesora principal de Teología Pastoral en el Instituto de Teología de Margaret Beaufort de Cambridge. Enseña espiritualidad cristiana en la Federación Teológica de Cambridge. Ha sido directora espiritual, dadora de retiros y conferencista por más de 25 años, además de haber trabajado como capellana de prisiones y universidades. Es autora del Camino de Ignacio y Bailando un punto tranquilo. O sea, vean que un currículum de una persona que se ha movido bastante, digamos, ¿no? Esos son los que están orientando el próximo siglo. Vamos. Esto es una selección de revistas de Conspirando: Rutas de la Mujer, Comunidades Sustentables, Nuestras Memorias, Pistas de Sanación y Empoderamiento, como es todo un ritual para que la mujer se sane de la dominación patriarcal. En fin, no nos introduzcamos por ahí. Vamos. Este es el mismo religioso: el voto de obediencia como voto de mutua colaboración. Nuestra tendencia a ser una especie agresiva es el pensamiento dualista, esa compulsión humana de dividir a todo en polos opuestos, ¿no? La misma idea que se repite. Pasa, por favor. Bueno, y aquí pasamos a otro capítulo más graves de esta teología, que es la deconstrucción de la devoción mariana, particularmente de la devoción mariana. Porque justamente la promesa fue que ella aplastará la cabeza. Entonces hay que acabar con ella, o sea, con la Santísima Virgen. La deconstrucción de la devoción mariana. Este libro fue publicado por estas mismas teólogas, se llama Vírgenes y Diosas en América Latina. Fue un conjunto de estas mujeres que hicieron un recorrido por toda América Latina para resignificación de lo sagrado y para buscar que en todas las devociones populares de nuestro continente, en todas las patronas, lo que se esconde es esta diosa original, y que la Iglesia Católica por así decir, pervirtió este culto original a la diosa serpiente en la devoción mariana.
La investigación, esto ya lo vimos, ¿no? La investigación colectiva sobre las vírgenes diosas nos dio la posibilidad de reconocer y reconstruir las deidades latinoamericanas o personajes ancestrales femeninos. ¿Pasando? Corre un poquito para la derecha, por favor. Esta imagen de la Señora del Carmen se llama la Virgen de la Tirana, tiene toda una historia porque es en medio del desierto, ella es una princesa inca que se convirtió a la religión católica y que fue martirizada en el momento en que estaba siendo bautizada. Bueno, y hay mucha devoción popular, va gente de Perú, de Bolivia, a bailes, ahí tenemos el baile de San Miguel que está combatiendo al demonio, es una piedad que tiene mucho arraigo. La Virgen de la Tirana, un mito que esconde la Pachamama. Todos estos ritos incaicos estaban relacionados con el culto a la Pachamama, lo cual nos induce a pensar que la celebración arrastraría como ícono secreto este culto, sincretizado en la Virgen del Carmen. Es a la Pachamama a quien se le ofrecen rituales y sacrificios. O sea, en el fondo el demonio. O sea, ellos, si tuviésemos que graficar esto, la Inmaculada Concepción, a quien todos tenemos tanto devoción, está permanentemente la Virgen aplastando la cabeza de la serpiente, ¿no? Lo que ellos quieren hacer es agarrar la serpiente que está bajo el talón de la Santísima Virgen y ponerla sobre la cabeza de la Santísima Virgen, para que sea el demonio el que mande. Es eso lo que en el fondo están queriendo hacer. El Día de la Madre Tierra es el culto a la Pachamama, que es una mujer, que al mismo tiempo es tierra que es mujer, o sea, es el... Vamos pasando. Y esto fue en el sínodo del año pasado en el Vaticano, ¿no? Ese ídolo ahí es un ídolo de la Pachamama, ¿no? Y esos personajes son el Santo Padre y cardenales de la Iglesia asistiendo a la adoración de la Pachamama, porque no se puede, yo no puedo pasar el video, pero ustedes pueden ver en todo internet, está como después es adorada esta mujer. Tanto así que un joven austríaco que asistió nosotros hicimos un congreso paralelo en Roma sobre el sínodo panamazónico, mostrando la doctrina católica. Inclusive la TFP hizo un esfuerzo muy grande y llevó un cacique brasileño del Amazonas para mostrar cuál es la verdadera posición de los indios amazónicos que querían progreso, que no querían ser una especie de animales de zoológico para la contemplación de esta gente, ¿no? Y mostrando la doctrina que había detrás de todo esto. Es más o menos esta doctrina. Este joven austríaco, como buen alemán, digamos, como buena mentalidad germana, y después de oír eso que oyó en el simposio y ver esto, él decidió junto con un amigo ir a la iglesia donde estaba esta Pachamama, que ya no estaba más en el Vaticano, sino que la habían puesto en otra iglesia, también para que la gente fuese a rezarle, digamos. Agarró la Pachamama y la tiró al Tibre. Eso fue noticia del mundo entero, porque Francisco dijo que había sido una falta de respeto brutal, que había hecho una cosa así, qué sé yo, Pero fue un acto exorcístico, porque lo que hizo estaba en todo su derecho de hacerlo, y creo que fue un acto de mucha piedad y muy bueno, ¿no? Vamos pasando. Esto ocurrió hace una semana atrás en la Universidad de Cuyo. Hice una exposición en el rectorado de la universidad sobre la Santísima Virgen, pero de un asco que no puedo poner las fotografías que se pusieron allí. Entonces un grupo de jóvenes católicos fue a romper todo, ¿no? Muchas de las obras atentan contra las creencias de miles de miembros de comunidad muchas de las obras atentan contra las creencias de miles de miembros de la comunidad de esta alguna vez prestigiosa institución. Es una falta de respeto terrible, no lo podemos permitir. Eso fue antes de que lo rompieran todo. Cuando lo rompieron todo, la conferencia, la diócesis lamentó
que se hubiese roto el trabajo que habían hecho esos artistas, de qué sé yo, que no era el modo y que eso hacía acordar a las épocas pasadas y pretéritos en el fondo de la Inquisición. Vamos a pasar. Y esto también lo hicieron recientemente en Santiago, perdón, no fue en Santiago, fue en La Serena, que fue un arremedo de la Virgen de Andacollo, una imagen también muy venerada, con los ojos vendados y con todas las fotografías de los detenidos desaparecidos, supuestos detenidos desaparecidos del tiempo de los militares, para en el fondo hacer una recreación política, un aprovechamiento marxista de la imagen de Nuestra Señora. Hubo bastante polémica a propósito de esto. Vamos. Y esto ocurrió en Tacna. Yo no me quedó muy claro si había sido en este 8 de marzo, fue el 8 de marzo del año pasado. Nosotras desde Pan y Rosas, Perú, desarrollamos un plantón y una performance en el frontis de la Catedral de la ciudad de Tacna. Esta actividad hicimos en coordinación con las compañeras trabajadoras del gremio de la construcción civil, porque las mujeres trabajadoras deben jugar un papel de primer orden. Y este movimiento Pan y Rosas aquí está bastante, yo he visto ya bastante actividad de esta gente, es un movimiento internacional socialista marxista que promueve justamente la teología de la liberación. Vamos pasando. Y ahí están los logos de ellas: trabajadoras campesinas y estudiantes en primera línea. En primera línea es el concepto acuñado después del 19 de octubre del 2018 por los marxistas en Chile contra el golpismo. Me imagino que se refiere al actual gobierno en Perú. El racismo, la represión y el patriarcado. Ustedes ven cómo es una especie de, si fuese una especie de licuadora de todo lo, ellos quieren destruir todo lo bueno, y aquí están un conjunto de mujeres que yo estoy seguro que no tienen la menor idea de qué están haciendo, ¿no? O sea, no saben quién las metió ni qué, pero ustedes ven que son gente humilde, ciertamente desinformada, que fueron arrastradas por una parroquia, un grupo de comunidad de base, en fin, y están ahí. Todas por la justicia, contra el racismo y el sexismo, que vulneran a mujeres peruanas, afro-peruanas, en fin, vamos. Bueno, vamos a pasar ahora, porque esto tiene que, no podemos abusar del tiempo de ustedes, así que tenemos que ir un poco rápido. Esto es pasando a otro tema, que es el tema de la ecología radical o el cuidado de la tierra. Ellos, en el fondo, toda esta revolución, porque el doctor Pino siempre insiste mucho en Revolución y Contrarrevolución, que es el libro de cabecera que nosotros tenemos, que la revolución es profundamente igualitaria. Él dice que los dos motores de la revolución es el orgullo y la sensualidad, pero de los dos motores, el orgullo es más dinámico que la propia sensualidad. ¿Por qué? Porque el orgullo es un pecado de espíritu, es un non servient, un non serviré, ¿no? Entonces, ellos quieren eliminar cualquier tipo de desigualdad. Entonces, como hasta ahora existía una desigualdad entre la planta y el hombre, hay que acabar con esa desigualdad, ¿no? Y ahí vemos a una planta dándole la mano a un hombre, para graficar que estamos en paridad de existencia. Vamos. La revista Pastoral Popular señala la necesidad de una conversión de la mente y del corazón, siempre la idea de la conversión, ¿no? Que obviamente es la perversión, que el universo no siga siendo mirado como un objeto disponible para nuestro uso, sino como un todo delicado y frágil, dotado de energías y potencialidades insospechadas e independientes de nuestro actuar. Que el ser humano no se siga poniendo como el centro, o sea, o la punta evolutiva del universo, sino como parte subordinada del mismo. Ahora, si ustedes ven con un poco de atención esto, yo la primera vez que lo leí no percibí, pero después me di cuenta que hay una contradicción brutal en esta frase. Porque ustedes ven lo siguiente. Ellos dicen que nosotros debemos reverencia a la creación, ¿no? Y que por tanto no podemos poner en riesgo la creación, la madre tierra. Y tenemos que eliminar el crecimiento, la minería, la pesca y todo lo que afecta al cosmos. Pero al mismo tiempo dice que esta naturaleza es tan fabulosa que es independiente de nuestro actuar.
Ahora, si es independiente de nuestro actuar, entonces quiere decir que podemos hacer minería, podemos hacer pesca y podemos seguir viviendo tranquilos. O sea, ustedes ven que ellos se contradicen en el mismo modo pero es una contradicción que no nos afecta, porque la lógica para ellos hace muchos años que dejó de existir. Bueno, vamos pasando. Aquí tenemos un típico grupo de comunidad de base, que yo no sé si, no creo que sea teología ecofeminista, yo creo que es una teología modernista, o sea, es progresista, ¿no? Pero ustedes ven lo característico, el cura contentísimo con la mise en scène en que está puesto, digamos, las ofrendas en el suelo, porque esto es una cosa muy característica de toda la teología ecofeminista, es todo en el suelo, nada arriba del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo está más cerca de la Pachamama, es en la tierra, ¿no? Y mientras más en la tierra, más sagrado. Entonces eso ya es poner la cosa en un altar, es separar la tierra del altar. Entonces hay que poner las ofrendas en el suelo. Lo mismo, ustedes vieron que en Vaticano, en el jardín estaba en el suelo también, adorando a la Pachamama en el suelo. No es porque faltasen altares en el Vaticano, no, es porque es el concepto sagrado tierra, ¿no? Y esas jóvenes que están allí tampoco no saben absolutamente nada de esto, pero están siendo arrastradas por esta mentalidad. Vamos pasando. Esto es un diario boliviano que se llama La Patria. Dice: misa ecológica, un encuentro íntimo con Dios y la Madre Tierra. Entonces, ustedes ven cómo es una misa. La misa, hasta donde siempre les enseñó, es el santo sacrificio, la renovación incuenta de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misa, ¿no? Donde se opera la transubstanciación de las especies y podemos comulgar el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la doctrina de siempre. Bueno, ahora no. Ahora es una misa ecológica, que es un encuentro íntimo con Dios. Todavía nombran a Dios y lo ponen con mayúscula, tampoco atrasado. Y la Madre Tierra, o sea, en plan de igualdad, ¿no? Baja un poquito, por favor, porque hay una fotografía abajo a la derecha, donde ese sacerdote está celebrando la misa, ¿no? Y ustedes ven que todas las ofrendas están en el suelo y el sacerdote está de rodillas delante de esas ofrendas que serían las especies eucarísticas, digamos, que deben ser mariscos, humitas, maíz, cocinado, en fin, las comidas típicas indígenas, ¿no? Esa es la misa ecológica y el encuentro íntimo con Dios y la Madre Tierra. Vamos. Bueno, y por supuesto entonces, como la Madre Tierra, y aquí viene la cuestión indígena, como los que más respetaron la tierra son los indígenas, porque nunca depredaron la tierra, lo que es un cuento, una mentira, porque lo que hacían normalmente, por lo menos los mapuches, iban depredando todo y pasando para adelante, digamos, y así pasaron de Argentina para Chile, porque no trabajaban nada y no cuidaban nada, ¿no? O sea, eso de que ecosustentable de los indígenas es una mentira, pero en fin. Ellos consideran de que no, que los indios preservan el medio ambiente, entonces una corriente dentro del feminismo se ha unido al movimiento indígena. Los ecofeministas encuentran en la lucha de los indígenas y en las mujeres algo en común. Las ecofeministas cristianas proponen vivir los procesos en vez de vivir anticipando los resultados. Esta frase, proponer vivir los procesos en vez de vivir anticipando los resultados, es una renuncia oficial a la razón. ¿Por qué? Porque lo que nos separa a nosotros de los animales es que nosotros preveemos, que la razón nos lleva a prever, ¿no? Y el gato come lo que le ponen en el pocillo, digamos, y no prevé si en la noche va a tener hambre y de dónde va a sacar comida. Él come lo que está en el momento, ¿no? Los hombres no. Los hombres preveemos que vamos a comer porque no va a volver el apetito y que la noche vamos a tener que volver a comer. Entonces hay que comprar, hay que ahorrar, hay que trabajar. Todo eso es fruto de la razón, ¿no? De la racionalidad. Aquí es un llamado a vivir los procesos en vez de vivir anticipando los resultados. O sea, en fondo, a renunciar a la razón.
Vamos. Esto todo fue denunciado en el año 79 por el doctor Plinio en este libro, Tribalismo indígena, ideal común o misionero para el Brasil en el siglo XXI. Yo me acuerdo cuando yo leí este libro, fue en el año 79, a mí me pareció exagerado. Confieso aquí, golpeo mi pecho, en penitencia, y dije, ¿cómo puede ser que la gente pueda querer volver al indigenismo? Todavía estábamos en un resto de progreso y de desarrollo, y Estados Unidos como país ideal, qué sé yo. Y yo decía, entonces quiere decir que los hombres ahora van a vivir como indios, y que vamos a ver gente con el pelo cortado como moicano paseándose por las ciudades. No, no puede ser, no, hasta allá no podemos llegar. Bueno, es la realidad que nos golpea todos los días. Vamos. Bueno, pero el doctor Plinio no es que lo viese en una bolita mágica. Esto es porque él estaba leyendo los documentos que estaban siendo producidos por el progresismo, ¿no? Y sacaba las conclusiones. Este obispo, que era director del CIMI, que es el Centro Indígena Misionero, don Tomás Balduino, de mucha proyección en Brasil, decía, el indio no solo es evangelizado, sino también es capaz de evangelizarlos. O sea, son los indios que nos evangelizan a nosotros. Nosotros por eso no tenemos que hacer por otro lado. Y por eso es que ustedes ven que hay una renuncia explícita al carácter apostólico de la Iglesia. El sacerdote no va a enseñar la revelación. El sacerdote va a recibir la revelación indígena del Espíritu de la Madre Tierra, que lo va a convertir nuevamente a esta religión primitiva. Es eso lo que ellos están queriendo. Vamos. Bueno, la tierra es para él, el indio, como nuestra patria, o más que eso, porque al final de cuentas es la historia de la patria. ¿Qué es la patria? ¿No? O sea, ellos, el concepto patria, para ellos es profundamente antipático. ¿Por qué? Porque es dualista. Una es la patria argentina, otra la patria boliviana, ¿no? Y otra la patria brasileña. Son distintos territorios, son distintas lenguas, en el caso de Brasil, distinta lengua, distinta idiosincrasia. Eso confunde, hay que acabar con eso, ¿no? Los indios viven una vida diferente, ellos viven una vida en comunión con la naturaleza, ellos viven una vida de comunidad, de respeto mutuo, ellos viven una perfecta distribución de bienes entre sí. O sea, ellos no han tenido el pecado original, porque si son tan ideales, ellos no cometieron pecado original. Y entre paréntesis, la perfecta distribución de bienes entre sí es el comunismo, ¿no? O sea, ellos viven un comunismo ideal. Vamos a pasar. El pronunciamiento del CIMI, este Centro Indígena Misionero del Episcopado de la CNBB, denuncia los proyectos de ley que liberan la explotación minera y de los recursos hídricos en los territorios indígenas. Esto fue durante el gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro acabó con mucha la iniciativa del gobierno de Lula, que en el fondo quería hacer un zoológico con todos los indios y que nadie podía tocar un árbol, ni un indio podía trabajar, porque si un indio trabajaba tenía una multa que era más cara que las cosechas de 10 años por transformarse en un consumista. Bolsonaro acabó con eso y puso empresas, inclusive le dio crédito a los indios y Entonces ellos están reclamando porque hicieron eso, ¿no? O sea, por el fondo porque están haciendo progresar a los indios. ¿Qué pecado más brutal? ¿No? Entonces, en los tiempos de brutalidad del gobierno anticomunista, hipocresía y rudeza que estamos seguros serán fugaces. Lamentablemente, el tiempo lo dio razón porque ahora está Lula nuevamente en el poder. Aún más con la fuerza recibida del Papa Francisco en querida Amazonia. O sea, ellos saben que tienen un respaldo muy grande. Vamos. Te revisa un poquito antes porque puede ser que... Esto es un póster de la Panamazonia Casa Común de la Conferencia Episcopal Peruana. Pasa, por favor. Aquí hay una declaración del obispo agustiniano del Vicariato Apostólico de Iquitos. Y miren lo que dice: espero que los pueblos indígenas se apropien del cristianismo católico
y puedan dirigir la iglesia en las próximas décadas. Eso significa no solo un rostro masónico e indígena, sino también un corazón indígena en la iglesia. O sea, una iglesia que deja de ser católica. ¿Por qué? Porque lo católico, lo universal, y es la revelación recibida por Dios. Ahora no. Ahora es una iglesia indígena universal. Universal. ¿Vamos pasando? Bueno, ahora pasamos a las consecuencias de la difusión de la teología ecofeminista. Esto lo vamos a pasar un poquito rápido porque son más o menos evidentes. Estos días, esta semana, estaba apareciendo estas noticias que son la aprobación por la Conferencia Episcopal Mexicana de los ritos mayas, ¿no? ¿En qué consiste? Estas adaptaciones litúrgicas están encaminadas a la unión de las comunidades, respetando su valor, tomando en cuenta la cultura de los pueblos originarios, dijo el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez. Estamos trabajando en una reunión que es importante para la diócesis, el país, la Iglesia de México y la Iglesia Universal en cuanto a adaptaciones litúrgicas. O sea, este rito maya es un modelo no para México y para la diócesis de Chiapas, sino para la Iglesia Universal. Queremos que sea una aprobación de Roma de la sede apostólica para la Iglesia Universal, que obviamente que va a venir. Se persigue el rito tradicional de la Iglesia de modo implacable, no se puede decir una misa en latín en ninguna parte del mundo, pero los ritos mayas paganos sí se pueden autorizar en el mundo entero. ¿Ustedes ven cómo es una brutal apostasía? Aquí vemos ya un rito, porque esto ya se está practicando. O sea, la aprobación es una mera firma, digamos. Esto ya es una práctica. Ahí vemos un matrimonio con el rito maya, donde todavía los novios se visten al occidental, pero recibiendo todo tipo de inciensos y de ofrendas que están en el suelo, como siempre, paganas, invocando a dioses paganos, a ídolos. Ahora, la Escritura nos dice todos los ídolos son demonios, por lo tanto, invocando demonios. En ese momento en que ellos se casan delante de Dios, en el fondo se están casando delante del demonio. ¿Vamos pasando? Pasa, por favor. Esta ceremonia acompañada de personas inclinando la cabeza y tocando la tierra. Entonces, ¿cómo es este rito? Es una ceremonia acompañada de personas inclinando la cabeza y tocando la tierra y de dulces cantos. Tiene como objetivo, está explicando cómo es este rito, ¿no? Entrar en contacto, no solo con Dios, secundario, digamos, sino también con los ancestros y con la Madre Tierra, poniendo así a Dios al mismo nivel que esas otras entidades. Esta oración reza el borrador de la nueva misa, o sea, esto ya está escrito en textos, qué sé yo, expresa también los 4 sentidos de relación: la relación con el Trino Dios, la relación con otras personas vivas o difuntas, que incluye a los santos y a todos los difuntos que les han procedido en la fe, y la relación conmigo y la relación con la hermana Madre Tierra. Esta es la explicación que da el episcopado mexicano para pedir autorización al Vaticano para que sea aprobado este rito. O sea, esto era para ser quemado en plaza pública en épocas que la iglesia era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos pasando. Este logo aquí, haciendo alguna búsqueda sobre qué había de esto en Perú, encontré, esta es la página web de los organismos que agrupa a todos los religiosos del Perú, ¿no? La Conferencia Superioras es religiosas OS del Perú, o sea, está muy en el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Y está formado por todas las arrobas superiores y superiores, o sea, ustedes ven que es todo, ¿no? No hay exclusión ahí. Este es el logo, es una alfombra con el arcoíris, con un pórtico incaico, donde no hay una señal católica, sino que un díptico que está tirado en el suelo, donde parece aparecer una cruz. Esto es lo que engloba a todas las organizaciones religiosas del Perú.
Yo estoy seguro que la gran mayoría de las religiosas no saben esto, ni lo han visto ni han entrado a esta página web, pero no hay nadie que haya protestado contra esto. Para ver cómo esto es una cosa que se diluye como una mancha de aceite. Vamos pasando. En el campo temporal, en Chile hubo un proyecto el año pasado de constitución inspirado en el feminismo y la ecología radical a más no poder. O sea, era toda esta doctrina hecha constitución. Y si hubiese sido aprobado, era un país que desaparecía. Literalmente desaparecía. Como país, como patria, porque era multiétnico, plurinacional, sin propiedad. Era todo lo que hemos visto en la constitución, ¿no? Vamos pasando. Entonces ahí tenemos a la Longo, que fue la presidenta de la constitución, de la convención constitucional, empuñando el brazo, y ahí está con el proyecto. Elisa Loncón, alumna de la Universidad Católica. Ahí están las convencionales abrazándose el día que fue incorporado el artículo del aborto libre y general en el proyecto de constitución. Por eso están algunas con los pañuelos verdes, y llorando de emoción porque van a poder matar a niños no nacidos sin ningún problema. Y las de abajo son, bueno, están por supuesto la bandera del arco iris y las banderas pseudo banderas mapuche. Los mapuches nunca tuvieron una bandera. Es un cuento que inventaron hace poco para el fondo para movilizar, digamos, ¿no? Y también pseudo mapuche, porque en Chile hay un mestizaje completo. O sea, la Universidad de Chile hizo un estudio del ADN de los chilenos y creo que es el 90, si no es el 90, es el 80 y tantos % de los chilenos tiene porcentajes variables, porque varía de acuerdo a la zona, de ADN indígena y caucásico, europeo caucásico, o sea, español y de otras etnias europeas. Todo, no hay quien se salve de tener un porcentaje de estas sangres. O sea, es un cuento hablar de plurinacionalidad y hablar de somos toda la misma raza, ¿no? Y yo creo que Perú debe ser muy parecido, ¿no? Bueno, pero no, hay que hablar y los derechos sexuales y reproductivos, que sabemos bien que es aborto, homosexualidad, LGBT, qué sé yo. Todo eso era el proyecto de la Convención Constitucional, que fue plebiscitado, a Dios gracias, y nosotros rezamos muchísimo a la Santísima Virgen para que fuese rechazado, y no sabíamos si iba a ser rechazado, porque era tanta la propaganda que se hacía y después de 2 años del estallido y de la subversión y qué sé yo, que podía ser que fuese aprobado. Y gracias a la Santísima Virgen, yo creo que ahí hubo una intervención directa de ella, fue rechazado por el 64% de los votantes, siendo que fue la votación más grande de la historia. 64% rechazó el proyecto. Y ahora están rehaciendo un nuevo proyecto, creo que es una cosa muchísimo más aguda que eso. Bueno, vamos a ver. Católico por Boric. Ahí tenemos a la derecha al capellán de la moneda, por supuesto un teólogo ecofeminista elegido por la compañera del presidente, porque no son marido y mujer, ni tampoco primera dama, sino que es compañera, conviviente de Boric, muy amiga de este sacerdote, y ella lo propuso como capellán de la moneda. Y actualmente entonces es el que oficia en la capilla de la Presidencia de la República. Vamos. Y estas religiosas que ustedes las ven tan devotas, tan piadosas, con su hábito de carmelitas y qué sé yo, publicaba una carta llamando a votar a favor del proyecto de constitución de la convención. Y la página web Religión Digital, que es una página española de Teología de la Liberación, dice: valiente y profética carta al pueblo de Chile de las carmelitas descalzas a favor de la prueba. Esto también produjo un grado de desconcierto. Pasa a la siguiente, por favor, porque hay una... Las carmelitas valoraron el reconocimiento de pueblos indígenas como naciones en la propuesta de constitución, restituyéndoles siquiera parcialmente sus tierras, sus aguas, su lengua y lo esencial de su dignidad. Es justo poder darle el espacio que les es propio a nuestros hermanos de pueblos originarios
que nos han permitido construir en unión con ellos este hermoso país llamado Chile. O sea, es la visión de las carmelitas de la historia del país, ¿no? Los indios nos permitieron ocupar un pedacito del país, digamos. Es un delirio, eso parecía una burla o una pesadilla. Vamos. Esta es la presidenta de la CLAR, que agrupa todas las organizaciones religiosas de Latinoamérica. O sea, es más que las peruanas, la que está arriba de toda Latinoamérica. Y ella dice, están preparando también la participación de ella en el sínodo, por supuesto. Se trata de un derecho a la participación y a la igual corresponsabilidad en los discernimientos y en la toma de decisiones. O sea, no más una jerarquía eclesiástica patriarcal, sino una completa igualdad en las decisiones y corresponsabilidades. O sea, sacerdocio femenino y todo lo que contrariando lo que vimos al principio de Juan Pablo II, que era dogmático y clarísimo, ¿no? ¿Vamos? Esta es una delegada de la Asamblea de Camino Sinodal en Frankfurt, con mascarilla LGBT y asistiendo a una de estas reuniones. Y el Camino Sinodal de Frankfurt, el Camino Sinodal alemán, está declarando un cisma oficial dentro de la Iglesia. Pero no vamos a tener tiempo ni de lejos de entrar a ver eso ahora, pero ese Camino Sinodal alemán está carcomiendo, igual que la teología ecofeminista, a todos los otros conferencias episcopales europeas y muchas de América Latina. Una pastora celebra y bendice a una pareja de mujeres en una ceremonia católica en Colonia, Alemania. O sea, ustedes ven que esto ya no es, ellos no están esperando una aprobación ni un sínodo, no, esto ya está funcionando. Bueno, hasta ahí, aquí hay un mensaje de Nuestra Señora, un texto para concluir las palabras de Nuestra Señora, que en Akita, en Japón, ella se apareció en el norte de Japón, en la ciudad de Akita, a una religiosa, y le dijo lo siguiente: la obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Si mal yo no recuerdo, esta aparición fue por los años 80, por la década de los 80, ¿no? En ese momento ni se pensaba cardenal contra cardenal, obispo contra obispo. Al contrario, había una unanimidad, no en el bien, porque allá había mucha doctrina rara, pero había unanimidad. Ningún obispo salía en contra de ningún obispo, ningún cardenal contra ningún cardenal. Eso lo dijo la Santísima Virgen a esta religiosa japonesa. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. O sea, entonces ya fue predicho por la Santísima Virgen, ¿no? Y por lo tanto nos queda confiar en el triunfo del Inmaculado Corazón y la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán y que ella, la Santísima Virgen, nuestra Madre Señora, aplastará la cabeza de la serpiente. Bueno, esa es la tesis. Disculpen el tiempo que yo creo que se alargó demasiado, pero en fin, había que terminar. Sí, hay mucha literatura al respecto, que ellos toman las mismas premisas de la no dualidad y el sometimiento. Entonces, el cuerpo humano, la Iglesia Católica siempre enseñó que tiene partes nobles, partes semipudentas y partes pudentes, ¿no? En la parte noble, en la cabeza, ¿por qué? Porque donde está el cerebro, donde está el pensamiento, donde está la expresividad nuestra, donde el alma se refleja más, sobre todo en la mirada. Y por lo tanto, la nobleza del cuerpo es la cabeza, ¿no? Y las partes pudentas, me refiero a las partes genitales, son las más marcadas por el pecado original, ¿no? Son aquellas que, por así decir, quedaron más tendientes hacia el desorden, ¿no?
¿Por qué? Porque el sentido que también los 5 sentidos que nosotros tenemos, la visión, la audición, el tacto, el sentido que más fue desordenado es el sentido del tacto, ¿no? Entonces, como esta es una revolución igualitaria, y como es una revolución que quiere poner en la cabeza lo que está a los pies y los pies en la cabeza, considera que esa visión es errada, ¿no? Y que la sexualidad es el centro del organismo humano. Y que es en el ejercicio de la sexualidad, ya sea bis, hetero, homo, de todas las formas, es donde el hombre entra en una especie de comunicación consigo mismo y con esta energía original. Y entonces ahí se da una especie de éxtasis místico, porque ellos hablan de un éxtasis místico, misterioso, pero no del misterio divino, sino que el misterio satánico, donde la persona alcanzaría la plenitud que la Iglesia Católica le niega al imponerle mandamientos que prohíben los actos sexuales fuera del matrimonio, por ejemplo. Entonces eso inhibe esta erótica espiritualidad o esta espiritualidad erótica. ¿Se puede decir que tiene una influencia freudiana realmente? Absolutamente, absolutamente. Freud queda chico. Freud, digamos, no llegó. Freud fue, obviamente, un filósofo pervertido que inició toda la pansexualidad. Pero él no llegó a explicitar todo este concepto de la Pachamama, de la Madre Tierra, en fin. Él sí hizo la pansexualidad, y el movimiento de Frankfurt hizo la función de la sexualidad, o sea, la revolución sexual con la revolución marxista, ¿no? Pero tampoco ellos llegaron a todo esto. O sea, eso muestra cómo esto es un proceso. No sé si queda claro o no. O sea, yo no quiero extenderme mucho el tema porque ellos estudian todo el tema de las chakras, del cuerpo humano, las energías, de los efluvios, en fin, hay todo una especie de, comillas. Parece que también hay una mezcla de hinduismo. Todo. Mucho hinduismo. Ellos toman muchas doctoras, hay una doctora Sheva que escribió mucho sobre el tema hinduista, erótico, místico, y lo apropian a la Iglesia Católica. Y en muchas órdenes religiosas que a su primer ejercicio espiritual en la mañana salir a poner el sol. Y después este tipo de prácticas. No sé si... O sea, pero hay mucho más. Ya estoy abreviando en 2 frases varios libros. Sí, le da la base del libro de dónde está. Pero eso que usted dice es muy verdadero. O sea, ellos toman el hinduismo y sobre todo todo el concepto y el budismo también, todo lo que es la expresión de las chakras, o sea, de la división de las partes del cuerpo y de las energías como filosofía para esta justificación. Eso es un concepto curioso, porque ellos son muy anticientíficos, ellos son antirracionales, y la ciencia se basa en la razón, en la experiencia y en los... o sea, no hay ciencia sin razón y no hay razón sin experiencia, digamos. Entonces hay un método. Ellos son contrarios. Si de partida dicen que la idea de hacer el indio, ningún indio fue científico, digamos, ¿no? Nunca, ellos pudieron progresar en la cultura, como la cultura inca, que hizo muchos adelantos, pero no se puede decir que hay una ciencia de las culturas indígenas. Y ellos, por lo tanto, son contrarios a todo el cientificismo. Sin embargo, ellos son todos profesores universitarios, o sea, hacen parte de las contradicciones, porque deberían entonces renunciar a las cátedras, ¿no? O sea, contra la ciencia, por lo tanto, ahí hay una contradicción en ese aspecto. Pero la propia ciencia también ahora está perdiendo ciertos reparos, porque la ciencia tenía un cierto, por así decir, canal
por donde podía ir avanzando en el desarrollo de las cosas que conviniesen al hombre. La ciencia se desarrolló como instrumento al servicio del hombre, ¿no? Tanto que la revolución científica y la revolución industrial parecía que era el iluminismo, que los hombres iban a alcanzar la felicidad, que la luz eléctrica, en fin, todo aquello que nosotros conocemos. Eso era hasta ahora. Ahora la ciencia se descarriló completamente. Entonces ya la inteligencia artificial, la manipulación genética, todo aquello no tiene ningún empacho en ir contra la humanidad. Porque además ellos dicen que la humanidad es el peor adversario de la ecología. O sea, nosotros somos los mayores depredadores. Entonces, que desaparezcamos nosotros de la Tierra es un problema secundario, digamos. El problema es que la Pachamama esté siempre permanentemente en actividad. Entonces la ciencia puede hacer que crear robots, crear instrumentos paranormales. La ciencia está delirando hoy día. Todo lo que se inventa va a la imaginación, va a satisfacer caprichos que no están más en la inteligencia. Entonces esa ciencia sí la consideran importante. Y ellos dicen que la teoría del caos, ellos hablan mucho, no me refería a eso porque no se puede agotar todo el tema, pero ellos dicen que el estudio del caos es la forma del desarrollo científico moderno, al cual hay que darle mucha atención. Y el caos es lo contrario del orden, ¿no? Siempre se entendió que la evolución va en base a presupuestos de los cuales salen consecuencias racionales, que pueden ser buenas, que pueden ser malas, que se pueden trabajar, que se pueden articular, que se pueden combinar, que se pueden corregir, en fin, esa es la base de la ciencia. La ciencia del caos no, la ciencia del caos es lo imprevisible, es lo que sale por el acaso, por la casualidad, ¿no? Y es una energía que en el fondo es la energía cósmica que explicaría el progreso evolutivo y los saltos cualitativos. Y ahí ellos así sería el progreso científico. No sé si complica más que lo explique. Yo repito lo que ellos dicen, no estoy justificando nada. Sí. Esos son los absurdos. Hay un principio que lo dicen los franceses, chasser le naturel et il reviendra au galop, ¿no? Expulse la naturaleza y ella volverá galopando. ¿Por qué? Porque la naturaleza es naturaleza. O sea, nosotros somos naturalmente creados hombre y mujer, ¿no? Entonces, por más que ese tipo se diga mujer, levanta peso que una mujer no levanta, ¿no? Y eso produce una desigualdad irritante, ¿no? Porque la mujer que hizo peso durante 2 años para llegar al campeonato se ve sobrepasada por este otro que se dice mujer y que tiene barba, ¿no? Pero como esas son la esclavitud ideológica, cuando la razón, la fe es un obsequio de la razón, ¿no? La Iglesia Católica nos enseña que nosotros llegamos a la fe por la razón. Y está la encíclica de Benedicto XVI, fe y razón, ¿no? Hay una armonía entre la razón y la fe. Hay muchas cosas que la fe nos enseña que nosotros no seríamos capaces nunca de llegar a ella. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Pero no son contra la fe. La fe nos da dando los presupuestos, tanto que Aristóteles, por ejemplo, él llega a la conclusión de que debe existir un ser, causa única, espiritual, eterno, creador de todas las cosas, por la razón, ¿no? Que después toma Santo Tomás para las pruebas de la existencia de Dios. A esta gente se somete a los dictámenes de su ideología y no le interesa la razón. Entonces, si viene una persona de barba decir que es mujer y ganar el premio, es su opción, es su opción. Y como el subjetivismo es uno de los dogmas de esta gente, o sea, lo contrario de lo objetivo, porque
La verdad es lo objetivo, ¿no? Es el objeto tal cual, yo digo, esta es una copa, ¿no? ¿Por qué? Porque mi razón me enseña que copa es esto, ¿no? Ahora, llega un momento en que una persona dice, no, este es el gato. Y no está loco, no es caso de manicomio, ¿no? No, porque él tuvo una sensibilidad, sintió la misma empatía que él siente cuando acaricia a su gato. Entonces, ¿por qué usted le va a decir que no es el gato? Usted es un dogmático, discriminador, abusivo, ahí caen las cataratas de las condenaciones contra el que se dice todavía, el que todavía aplica la razón. Y eso lo vamos a ver cada vez más, porque esto no para aquí, esto sigue. Y cada vez más aquellos que seguimos la razón vamos a ser considerados lunáticos, extremistas, paranoicos, enemigos de la humanidad, más que de la humanidad, enemigos del ecosistema y de la madre tierra, que todavía es mucho peor, y por lo tanto sometidos a persecución penal, cosa que ya está ocurriendo en muchos países. Entonces esto no es solamente una instrucción, no es solamente una información, y con esto querría terminar, si no me hace ninguna pregunta, es una preparación a que nos determinemos a tomar actitudes propias de los mártires. Puede ser que no derramemos nuestra sangre, pero puede ser que derramemos algo peor que la sangre, que es el exilio más absoluto de la sociedad en la cual vivimos, y la condenación más omnímoda. ¿Por qué? Porque profesamos la fe católica apostólica romana. O sea, en el fondo esto, más que una información, es un convite a un combate y a una determinación de, si fuese necesario, derramar nuestra sangre o morir en una cárcel antes que apostatar. Bueno, ahí terminamos.